Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El presidente López Obrador dijo esta mañana que la histórica demanda de su gobierno contra empresas distribuidoras de armas de Estados Unidos no busca atentar contra el derecho de la población estadounidense a portar armas, sino contra la forma en la que llegan aquí a México, a nuestro país. Y es que ayer, tras darse a conocer esta acción legal, el canciller dijo que si México no gana esta demanda, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en México. Veamos el contexto. México presentó una demanda civil contra distribuidores de armas en Estados Unidos. La acción argumenta que el gobierno mexicano y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortal inundación de armas que fluyen desde la frontera con ese país. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la demanda busca que las empresas compensen al gobierno de México por los daños y que el monto será determinado en el juicio. También se busca que las empresas desarrollen estándares razonables y verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores y que incorporen mecanismos para que las armas no sean utilizadas por personas vinculadas a la delincuencia. La Cancillería informó que esta demanda, inédita en la historia de nuestro país, es parte de la estrategia de México contra el crimen organizado y la violencia armada. Según información oficial, del 70 al 90% de las armas recuperadas en una escena del crimen en México ingresaron ilegalmente desde Estados Unidos. Las peticiones a Estados Unidos para prevenir el tráfico ilícito de armas iniciaron en el gobierno de Felipe Calderón, que pidió al Congreso de ese país detener la venta de armas de alto poder. En 2018, Enrique Peña Nieto dijo ante la Asamblea General de la ONU que el tráfico de armas era una amenaza de seguridad y un año después el gobierno del presidente López Obrador planteó una estrategia bilateral para tratar de reforzar la vigilancia en la frontera e impedir el paso de armas. En junio pasado, Ebrard reconoció que en lo que va del siglo no se ha logrado reducir el ingreso de armas ilegales a México. Ayer el canciller advirtió que si no hacemos una demanda de esta naturaleza y si no la ganamos, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país. Punto y contrapunto. Pues sí ha sido una acción novedosa, Alejandro, en todos los medios, por lo menos todas las personas que se dedican a analizar la política bilateral, la relación con Estados Unidos. En efecto, pues hemos dicho, y sí, eso no se había hecho nunca, parece ser que ahora sí México va en serio con el tema de las armas en Estados Unidos, que han tratado en diversas administraciones, por lo menos desde la de Felipe Calderón, pero también la de Peña Nieto y ahora en esta, pero ahora con una demanda, como tal, una demanda civil. Ahora hay quien dice que esto no va a proceder y que es simplemente un ejercicio, digamos, de músculo diplomático mexicano y una señal para el Congreso de Estados Unidos para que algo pase allá. ¿Cómo lo ves? Ayuda, es parte de toda una estrategia y posiciona el tema en la opinión pública tanto en México como en Estados Unidos, que eso ya es un avance. Y hay que aclarar que esto no es un conflicto diplomático con el gobierno de Estados Unidos, porque como bien dices, Genaro, es una demanda civil en contra de las empresas que producen estas armas. Y hay que decirlo con toda claridad, y me parece que Cancillería, el gobierno de México, le da el clavo en este tema. Mientras aquí la gente está siendo asesinada con armas de fuego, mientras aquí se está causando tanto dolor, con ese mismo dolor, con esa misma sangre, hay gente que se está haciendo multimillonaria en Estados Unidos y que no está haciendo absolutamente nada. Al contrario, está alentando que estas armas lleguen por vías clandestinas a México, pero también hay que decir que la mayor parte de las armas que han generado la guerra entre mexicanos, las ejecuciones aquí, provienen de mercados lícitos de Estados Unidos y que incluso se promueven en términos de mercadotecnia, y hay mercadotecnia también destinada para el mercado mexicano, aunque aquí sea ilegal comprarlas. Es el caso, por ejemplo, de la empresa Colt, que produce la pistola calibre 38 llamada El Jefe, la 88 que se llama El Grito, o la Emiliano Zapata, con este rollo muy vinculado a la cultura del narcotráfico y del aspiracionismo a través de la violencia y del lucro criminal. El problema es tan grave, y yo creo que con esta frase, digamos, dimensionamos el problema, que una arma fabricada en Estados Unidos es más susceptible de ser usada para asesinar a un ciudadano mexicano que a uno estadounidense. Es decir, con armas fabricadas en Estados Unidos se asesinan a más mexicanos que a estadounidenses, cuando México tiene solo el 40% de la población de Estados Unidos y solo tiene una forma de acceso legal al mercado de armas, que es a través de la Secretaría de la Defensa. Esa es la gravedad del problema, ese es el nivel de la violencia que está generando este mercado, este fetichismo de las armas en nuestro país vecino, y qué bueno que se ponga como una de las máximas prioridades en la relación bilateral.
En efecto, es una de las prioridades del canciller Ebrard, entre eso y la cooperación también con América Latina, con las vacunas y demás. ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿Es un acierto de la diplomacia mexicana o es simplemente una llamarada de petate, como se dice comúnmente? A ver, si esto termina en un buen fin, yo creo que va a ser una gran noticia para todos. Definitivamente creo que es un tema muy importante que no ha logrado elevarse al grado que creo que debería por toda la coyuntura política de lo que acabamos de hablar y lo que está pasando, pero me preocuparía que sea solamente una estrategia mediática, me preocuparía que no tuviera un sustento legal y que no estuviéramos bien representados en Estados Unidos para que esto realmente pues, tuviera un trasfondo y fuera solamente pues, un tema, un acto más de simbolismo, ¿no? Que buscáramos dar un mensaje hacia Estados Unidos de separarnos de ello. Ojalá que no sea así, yo creo que tenemos que buscar soluciones reales, creo que el gobierno mexicano también tiene que asumir la responsabilidad histórica de los propios gobiernos mexicanos ante las luchas insuficientes contra el narcotráfico, contra la baja inteligencia en los operativos, con muchos errores, con muchas omisiones, y no estoy hablando solo de este gobierno, sino de todos los anteriores. Realmente es algo que hemos adolecido durante muchísimos gobiernos históricamente. Y tampoco es que sea un tema nuevo el tema de el tráfico de armas. O sea, esto, recordando un poquito de historia, pues inicia desde Hidalgo y Allende, que los agarran en Chihuahua con armas, que trayéndolas en la frontera de la frontera con Estados Unidos para la independencia, y lo mismo sucede en la Revolución, y lo mismo ha sucedido en cada conflicto armado. Definitivamente creo que los mexicanos tenemos también que hacernos responsables de nuestros propios problemas y tenemos que establecer nuevos mecanismos y mucho más fuertes, no solamente culpar a las empresas pues, que los producen, ¿no? O sea, creo que hay muchas más cosas de fondo que podríamos estar haciendo y pues yo creo que lo que va a determinar si esto fue una movida acertada o no serán los resultados que podamos tener con esto y que efectivamente se disminuyan el trasiego de armas hacia nuestro país, que por supuesto que es un tema súper doloroso y que está generando muchísimos problemas, ¿no? De acuerdo. Finalmente, no, todavía me falta también Pili. Pili, por favor, ¿cómo ves también este tema? Yo sí difiero un poquito en las opiniones de mis compañeros. Me parece que este asunto se trata más bien de una posa del gobierno de México y de Marcelo Ebrard, que de un acto que realmente busque combatir el problema. Me parece que a Marcelo Ebrard le urge jalar reflectores para tratar de recuperar el terreno perdido en sus aspiraciones a la candidatura a la presidencia de la República en el 2024. Ya que después del desplome de la línea 12 del metro, que lo dejó en desventaja al frente de frente a Claudia Sheinbaum, ¿no? La postura del gobierno respecto del problema de las armas está mal enfocado, pues el problema no es quién las fabrica las armas, sino quién las introduce a México, quién las deja pasar en las fronteras, quién las usa contra la población. Es un claro acto del gobierno para generar la percepción de que están haciendo algo para enfrentar el problema y evadir la responsabilidad que han tenido en el crecimiento de la violencia. Y como ya es costumbre en el actual gobierno, siempre buscan culpar cuando el problema los rebasa y no logran articular soluciones efectivas en el cumplimiento de sus obligaciones. Y por supuesto, jamás aceptarán que se han equivocado en la disminución de la violencia y garantizar la seguridad de la población. Creo que hay que reconocer que por primera vez este gobierno asume una postura respecto de la escalada de violencia en la que se encuentra inmerso nuestro país, pero lamentablemente es que lo están viendo hacia el lado equivocado. En Estados Unidos hay organizaciones antiarmas que llevan años exigiendo al gobierno el establecimiento de normas más rigurosas para el control de la venta de armas y no han tenido éxito. Me parece que esto se trata de una bomba de humo que no va a prosperar, en una acción que le costará mucho dinero a los mexicanos. Pero ya vimos de lo que es capaz el grupo en el poder, ¿no? Que no le importa el costo que tenga que pagarse siempre y cuando cumpla satisfactoriamente sus objetivos políticos. Bien, y finalmente, Estefanía, ¿es un show del canciller? Uy, ¿sabes qué? Aquí no sé de dónde está saliendo esto. Yo creo que de la falta de conocimiento del ruido que hizo esta nota y de quiénes representan al gobierno mexicano, que es un bufete de abogados muy famoso, Shadowen de Texas, que además representa a las víctimas de los ataques en las preparatorias, en las escuelas, por
la falta de regulación de armas. Son unos abogados muy famosos, probablemente de los abogados más especializados en litigio estratégico en contra de las empresas de armas, y creo que eso hizo el ruido mayor, sabiendo que es un bufete de abogados que pierde muy poco, pero que tiene toda la legitimidad del mundo, y que además hizo ruido a nivel nacional, porque todos los países, bueno, no voy a decir todos, pero la mayoría de los países hoy están denunciando el lobby que existe de las compañías de armas estadounidenses, de la Organización Nacional de Rifles en Estados Unidos, que van a hacer un lobby legislativo para pedirle a distintos países y pagarle a algunos de sus diputados y diputadas o representantes populares que hagan más laxas sus posturas respecto a las armas para que ellos puedan vender efectivamente más armas. Alemania es uno de los países que hizo saber esto desde hace mucho tiempo, por lo tanto, Alemania en su legislación local impide que las empresas de armas alemanas vendan armas a países que están en conflicto o donde existen guerrillas activamente. Claro que es un país que se siente pues responsable de las decisiones que toman también sus empresarios y empresarias, y creo que esa es una de las posturas más viables. Ahora, una empresa responsable que se sabe vinculada con este tipo de movimientos, como Hummer, cuando empezaron a vender estas camionetas, que cuando fue el caso de Ovidio, dijeron vamos a quitar la tienda de Hummer en Sinaloa porque no queremos ser vinculados a narcotraficantes, pues también tendría que tener el diálogo y suficiente, y la altura o la calidad moral suficiente para tener una conversación amplia y decir, claro que soy responsable de muchísimas cosas, sobre todo de 500 armas que atraviesan la frontera y que con eso se asesinan a muchas personas en México. Esa conversación no existe, pero no solamente no existe por parte de las empresas de armas hacia México, sino por las mismas empresas de armas estadounidenses con organizaciones en Estados Unidos que vienen exigiendo el control de armas desde hace mucho tiempo. Esto es quizá una de las cosas más importantes impulsadas por México, que pone a México en un lugar muy importante de mucha claridad, en el que va a tener el respaldo de muchos países, claro, y de muchas organizaciones. Ahora, Pili decía que es algo que se les ocurrió hoy. Pues no, porque en una de las primeras conversaciones que se tuvieron respecto al tema de la relación bilateral que sostuvo Marcelo Ebrard fue, y lo platicamos en esta mesa hace aproximadamente 2 años, el control de armas en las fronteras. Es un plan que se viene haciendo desde hace mucho. Me parece algo de celebrar aquí en el mundo. De acuerdo. Creo que levantaron la mano Pili y Alejandro. Adelante primero Pili y después Alejandro, por favor. Bueno, yo le pregunto a Estefanía, que me habla de este despacho. Bueno, ¿cuánto va a costar ese despacho de asesorías? Bueno, me imagino que tiene un precio, ¿no? Y bueno, otra cosa, contrapunto que te quiero decir, dentro. Y tiene un gasto para nos cuesta 6% al PIB el tráfico de armas. 6%. Bueno, hablemos de dinero. 6% del Producto Interno Bruto. A ver, pues deja que Pili acabe. Filipinas es el país que más armas clonadas fabrica en el mundo. Así que cerramos la llave en Estados Unidos. Y bueno, sin resolver la porosidad de nuestras fronteras, van a entrar armas de Filipinas o de la República Checa, de Austria, Italia, Bélgica, que son los países que más armas fabrican en Estados Unidos. El problema no está en las fábricas, el problema está en el control de las fronteras. Ese es mi contrapunto. Sí, y las aduanas, justo, también los puertos también, ¿no? Claro. Pero hubo un cambio ahí también, ahora ahí están militarizados los puertos, entonces estamos esperando a ver si eso se refleja también en que haya o no, y las aduanas, pues menos corrupción y todo esto, ¿no? Alejandro, último punto, por favor. No, lo que dice Pile, ese es otro problema que no exime también de la responsabilidad a las fabricantes de armas. Y sobre la idea de que no tiene sustento, fundamento legal, yo diría muy al contrario, lo han hecho abogados profesionales tanto de la Cancillería como asesorados externamente, pero sobre todo hay que decir que hay antecedentes, y ya hay antecedentes que han tenido consecuencias y multas, como es el caso que mencionó rápidamente Estefanía de Alemania. Hay que recordar que con armas alemanas fue como se asesinó a varios normalistas de los 43 de Ayotzinapa, cuando estaba prohibido por el propio gobierno, digamos, exportar armas, hacer llegar armas en lugares donde hay violaciones sistemáticas a derechos humanos, como es Guerrero en aquel entonces, en aquel 2014. Entonces hay antecedentes, hay multas y hay que tomárnoslo en serio. Es una ruta
que también tiene que tener muchos otros componentes además de esta demanda civil. Le daremos seguimiento, que por cierto también hubo un momento en el cual hubo una estrategia de los gobiernos de México y algunos centroamericanos que también hicieron litigio estratégico por el tema de deportaciones masivas que hubo en tiempos de George W. Bush y por el tema también en Arizona que había un sheriff que se la pasaba prácticamente persiguiendo a migrantes, ¿no? Digamos que hay varias historias de litigio estratégico que ha hecho la diplomacia mexicana que han sido exitosas. Yo espero que ojalá que esta también lo sea. Hacemos una pausa y al regresar la paparrucha de la noche nos despedimos también de las y los panelistas. No te vayas.